Nunca pensé que volvería a ver el nombre de mi madre, mucho menos en un mensaje en mi celular. A las 4 de la tarde de un martes cualquiera. Hola, soy yo, tu mamá, necesito hablar contigo. Lo releí unas 3 veces antes de entender que era real. La última vez que vi a esa mujer debía tener unos 7 años. Se fue con una mochila en la espalda diciendo que volvería pronto y, bueno, nunca regresó. La persona que me crió fue mi abuela, la madre de mi padre, porque mi padre tampoco era muy bueno. Crecí escuchando todo tipo de historias malas sobre ella. Algunas decían que se había escapado con un hombre más joven, otras que se había ido porque no podía soportar ser madre, pero ninguno de ellos explicó por qué nunca más mostró señales de vida. Hasta ese día, me senté en el borde de la cama con el móvil en la mano, sin saber si reírme o romper el aparato. Mi primer impulso fue ignorar, bloquear, eliminar, pero no pude. No sé si era curiosidad, enojo o simplemente la vieja costumbre de querer entender aquello que nunca me habían explicado. Acabo de enviar un ¿qué quieres? Y esperé. Tardó unos 10 minutos, pero la respuesta llegó: estoy enfermo, solo, quería verte. Y ahí fue cuando empezó el conflicto en mi cabeza, porque una parte de mí quería maldecir, preguntar dónde estaba cuando tenía hambre, cuando lloraba por las noches porque no entendía por qué mi madre no me quería. Pero otra parte, más tranquila, se preguntaba cómo sería ver su rostro hoy, si todavía me pareciera a ella, si escuchar su voz me trajera algo más que dolor. Dije que podía encontrarme con ella, pero dejé muy claro que sería en un lugar público. Pedí cita en una panadería que está cerca de casa, en un barrio muy concurrido. Llegué unos 15 minutos antes. Pedí un café para no parecer que estaba esperando a alguien y me senté cerca de la ventana, desde donde podía ver quién entraba. No dejaba de mirar a la gente que pasaba, intentando adivinar cuál de ellos podría ser mi madre. Y fue extraño porque no tenía idea de cómo era ella hoy. En mi cabeza, ella se había detenido a tiempo. Ella seguía siendo aquella mujer delgada, de cabello oscuro y que usaba mucho lápiz labial rojo. Pero cuando finalmente cruzó la puerta, supe inmediatamente que era ella, incluso con su cabello ralo, sus ojos hundidos y su cuerpo encorvado. Era ella. Me dio mariposas en el estómago que no había sentido en años. Ella me vio y vino directamente a la mesa, sin dudarlo, como si estuviera segura de que yo estaría allí. Se sentó frente a mí y sonrió, pero esa sonrisa no me trajo ningún consuelo. La miré fijamente, tratando de encontrar algún buen recuerdo en ese rostro, pero lo único que pude ver fue vacío. Ella empezó a hablar rápidamente, como si lo hubiera ensayado. Dijo que sabía que había hecho todo mal, que me había dejado, que se había arrepentido desde el día que salió por aquella puerta, que su vida fue un desastre después de eso, que ninguna relación funcionó, se enfermó, lo perdió todo y ahora no le quedaba nadie. Escuché, pero al mismo tiempo mi cabeza estaba lejos. Recordé cuando me caí de la bicicleta y lloré llamándola, desde cuando fui a la presentación de la escuela y fui el único sin nadie en la audiencia, y ahora ella estaba allí, pidiéndome perdón como si fuera algo sencillo. No sabía qué responder. Me quedé mirando la taza de café que ya estaba fría, tratando de encontrar un lugar dentro de mí que quisiera abrazar a esa mujer, pero no hubo. Lo máximo que pude hacer fue mantener la calma. Le pregunté por qué había desaparecido así, porque nunca llamaba, nunca enviaba una carta, nada. Y ella dijo que pensaba que estaría mejor sin ella, que le daba vergüenza, que se había involucrado con un tipo violento y después tenía miedo de volver. Dijo que intentó buscarme varias veces, pero siempre se dio por vencido, que tenía miedo de mi rechazo. Y pensé, oye, ¿qué pasa con el miedo que tuve toda mi vida de no ser suficiente para ser amada por mi propia madre? Pero tragué saliva con dificultad. Me quedé allí, escuchando,
como si estuviera viendo la vida de otra persona. Sacó una carpeta de plástico de su bolso y la colocó delante de mí. Había exámenes médicos, informes, medicamentos. Todo indicaba que efectivamente estaba enferma, cáncer, en fase avanzada. Dijo que estaba recibiendo quimioterapia, que no podía pagar a un cuidador y que no tenía a nadie en su familia. Su voz comenzó a temblar mientras decía que no tenía a dónde ir si empeoraba, que solo quería un lugar donde quedarse, que solo confiaba en mí. Fue entonces cuando la cosa se puso dura, porque incluso después de todo, todavía me sentía responsable, como si fuera mi obligación cuidarla, pero también me enojó, porque la responsabilidad nunca fue suya conmigo, sino que ahora tenía que ser mía con ella. Dije que necesitaba pensar, que todo era demasiado para mí, que aún no sabía ni cómo me sentía. Ella asintió, con la cabeza gacha, como si ya hubiera esperado esa respuesta, pero antes de irse, me tomó la mano con una fuerza que no esperaba. Su mano era ligera, huesuda, pero apretaba como si intentara aferrarse al tiempo que había perdido. Dijo: «Eres lo único bueno que dejé atrás. Ojalá tuviera la oportunidad de hacer algo ahora mismo». Retiré mi mano cortésmente y le dije que le enviaría un mensaje de texto. Ella simplemente asintió. Se levantó lentamente, se ajustó el pañuelo en la cabeza y salió de la panadería sin mirar atrás. Me quedé allí, sintiéndome como cuando era niño y la sexta alejarse, el mismo sentimiento de abandono, pero ahora mezclado con culpa. Regresé a casa con la cabeza hirviendo. Caminé por la habitación, recordando cada cumpleaños que pasé esperándola, de cada excusa que inventó mi abuela para justificar su ausencia, y ahora, después de todos estos años, aparece de la nada y espera que le abra mi casa, mi corazón, como si nada hubiera pasado. Fue difícil, muy difícil, pero luego empecé a pensar, ¿qué pasaría si fuera yo? ¿Qué pasa si cometí un error? ¿Me arrepiento y no tengo más tiempo? Sabía que no podría dormir si no tomaba una decisión. Cogí mi teléfono y envié un mensaje preguntándole dónde se alojaba. Ella respondió con la ubicación de una casa de huéspedes en el centro, una de esas muy sencillas, casi cayéndose a pedazos. Dijo que llevaba 2 meses allí, tratando de mantener el tratamiento como podía. Al día siguiente fui a la casa de huéspedes. Fue peor de lo que imaginaba. El lugar olía a humedad, las paredes estaban desconchadas, y el área de recepción parecía sacada de una película vieja, con una señora detrás del mostrador mirando la televisión a todo volumen. Le pregunté el nombre a mi madre y ella simplemente señaló el pasillo sin siquiera apartar la vista de la pantalla. Cuando llamé a la puerta, escuché un próximamente muy débil, y entonces ella abrió. Llevaba pijama, un gorro de lana en la cabeza y tenía los ojos hinchados. No sé si fue por la enfermedad o si lloré toda la noche. La habitación era diminuta, apenas lo suficientemente grande para una cama individual y una cómoda. Olía a medicina y cosas viejas. Me quedé en la puerta, sin saber qué hacer, hasta que ella me dio espacio para entrar. Dijo que no esperaba que yo viniera allí. Le respondí que yo tampoco lo esperaba. Hablamos durante casi 1 hora, esta vez, con menos emoción, más realidad. Me contó sobre los tratamientos, sobre cómo vivía con una pensión mínima y la ayuda de la iglesia de la esquina. Dijo que algunos días ni siquiera podía levantarse de la cama. Mostró las medicinas, el balde al lado de la cama, las toallas manchadas. Escuché todo intentando mantenerme estable, porque, a pesar de que ella me había abandonado, ver a alguien en esa situación no puede evitar afectarnos. Ella me preguntó si podía quedarse en mi casa por un tiempo. No fue directo, pero sí implícito. Ella dijo que podía ayudar con las cuentas, que se quedaría de su lado y que no quería estorbar. Y allí, en ese momento, me di cuenta del tamaño de la decisión que estaba en mis manos. Era más que si perdonar o no. Fue aceptar reabrir una herida que quizá nunca hubiera sanado. Regresé a casa con esa sensación pesada en el pecho,
¿Sabes cuando sientes que cualquier elección que hagas te va a doler de una forma u otra? Miré las cosas en mi apartamento como si tratara de imaginarla allí. ¿Podría vivir con alguien que había sido un fantasma en mi vida durante tanto tiempo? ¿No me dolería verla todos los días, como si fuera un recordatorio constante de todo lo que me perdí en mi infancia? Al mismo tiempo, ella se iba consumiendo. No podía sacarme de la cabeza la imagen de ella en aquella pequeña y sucia habitación, rodeada de medicinas, tosiendo suavemente, intentando mantener la dignidad. Fue cruel, y entonces me encontré recordando a mi abuela. Ella era el tipo de persona que siempre decía que guardar rencor era como tomar veneno y esperar que la otra persona muriera. Esto seguía dando vueltas en mi cabeza. Al final de la noche, tomé una decisión. La llamé y le dije que podía venir a quedarse conmigo. No por perdón inmediato, ni por afecto, sino por humanidad. Le dejé claro que era temporal, que todavía estaba procesando todo, pero que ella ya no tenía que pasar por eso sola. Al día siguiente fui a recogerla con mi coche. No llevó casi nada, solo una pequeña maleta y una bolsa con medicinas. En el camino intentó conversar, contar historias de su juventud, decir que recordaba cuando yo era pequeña, pero fui brusco, no podía fingir intimidad. Ella lo notó y lo respetó. Cuando llegamos, le mostré la habitación de invitados, la ayudé a organizar los medicamentos en el estante y la dejé sola. Esa noche dormí con una mezcla de alivio y culpa, como si hubiera hecho lo correcto, pero aún no sabía cómo afrontarlo. Los primeros días fueron extraños. Vivíamos en la misma casa, pero era como si fuéramos dos desconocidos compartiendo el espacio. Salí temprano para el trabajo. Ella pasó la mayor parte del tiempo en su habitación. Cuando volví ella ya estaba acostada. A veces dejaba los platos lavados, barría la habitación, pequeñas cosas que hacía en silencio, casi como si quisiera demostrar que lo intentaba. Una noche llegué y la encontré durmiendo en el sofá, con la televisión encendida a bajo volumen. Era tan pequeña, tan frágil. Me hizo sentir triste, algo que no puedo explicar. Agarré una manta y la cubrí sin hacer ruido. Y fue entonces cuando me di cuenta de que, por mucho que mi cabeza me gritaba que mantuviera la distancia, mi cuerpo ya estaba actuando por instinto, cuidando, protector. Fue muy confuso. Un día, mientras yo estaba almorzando, ella se sentó a la mesa conmigo. Fue la primera vez que compartimos una comida desde que ella llegó. Me observó mientras comía y luego comentó que todavía sostenía el tenedor torcido, como cuando era niño. No respondí, simplemente seguí comiendo. Luego dijo que, incluso a distancia, a veces preguntaba por mí a conocidos, que una vez encontró mi perfil en Facebook pero tenía miedo de enviar un mensaje. Dijo que cada foto mía era como un puñetazo en el estómago. Respiré profundamente y pregunté, ¿por qué realmente te fuiste? Guardó silencio un rato y luego respondió, porque pensé que era demasiado tarde para arreglar nada, y fui una cobarde. Eso me destrozó por dentro. No fue la respuesta que esperaba, pero quizás fue la más honesta. Después de esa conversación, algo cambió entre nosotros. No se convirtió en un cuento de hadas, no hubo abrazo de llanto en la cocina, pero fue menos pesado. Ella empezó a salir más de la habitación, sentándose en el balcón a tomar el sol, preguntando cómo había ido mi día. Todavía era extraño, pero ya no era incómodo. A veces la pillaba observándome, como si quisiera grabar cada uno de mis movimientos. Un día me pidió que le tomara una foto a nosotras juntas. Dudé, pero lo dejé pasar. Ella sonrió mientras miraba la imagen en su teléfono y dijo que era la primera foto de nosotros dos en años. Me sentí desgarrado otra vez. Una parte de mí desearía que hubiera hecho eso cuando yo tenía 8 o 9 años. Una parte de mí quería borrarlo todo, pero otra parte, en el fondo, pensaba que era bueno que, al menos ahora, lo estuviera intentando. Pero luego, como todo en la vida, la marea cambió nuevamente. Una mañana, oí un ruido extraño que venía de su habitación.
Cuando entré, ella estaba tumbada en el suelo, respirando superficialmente y empapada en sudor frío. Llamé a la ambulancia inmediatamente. En el hospital dijeron que había tenido una crisis por la quimioterapia, que estaba demasiado débil. Ella estuvo hospitalizada por unos días, y yo estaba yendo y viniendo del hospital, organizando todo, firmando papeles. Hubo un momento, sentado en la silla de la habitación del hospital, en que me di cuenta de que estaba haciendo todo lo que deseaba que alguien hubiera hecho por mí cuando era niño, y eso me quebró un poco, porque, incluso sin saberlo, estaba reeditando mi propia historia, solo que ahora en el papel de alguien a quien le importa. Me di cuenta de que tal vez nunca obtendría las respuestas que quería ni el afecto que necesitaba, pero que, aún así, de alguna manera retorcida, estaba encontrando una especie de paz. Se recuperó de la crisis y regresó a casa. Pasó el tiempo y poco a poco fuimos encontrando una rutina. No era una amistad, pero tampoco era lo que solía ser. Podía ver que ella estaba intentándolo. De alguna manera, estaba tratando de hacer las paces con lo que había hecho, con el tiempo perdido. Un día, mientras ella estaba en la cocina preparando la cena, me sorprendí pensando que realmente estaba empezando a aceptarla allí. Ya no me sentía tan incómoda ni tan irritada. Pero entonces esa noche ocurrió algo que me hizo parar todo. Estaba en la ducha y escuché un ruido extraño. Cuando salí vi que ella se había caído en el pasillo. Estaba inconsciente. De repente me invadió el pánico. Llamé a una ambulancia desesperada, pero en el fondo sabía que no podía hacer mucho. En el hospital los médicos dijeron que su situación era mucho peor de lo que imaginábamos. El cáncer se había propagado más rápido de lo que el tratamiento podía controlar. Me quedé allí, mirándola, con el corazón hundiéndose y lo único que podía pensar era, ya es demasiado tarde. Sabía que ya no tenía tiempo para darle lo que necesitaba, pero también sabía que ella ya no tenía el tiempo que yo necesitaba. Lo obvio es que se había arrepentido, pero por mucho que lo lamentara, eso no borró todo lo que pasó. Aunque sabía que su dolor era real, todavía había una parte de mí que no podía perdonarla completamente. El vacío que dejó en mi infancia, su ausencia, no se pudo borrar con palabras de disculpa ni con medicinas. Los días siguientes fueron una mezcla de frustración y resignación. Ella estaba muy débil, apenas podía hablar, pero me miró con la mirada de alguien que todavía espera algo de mí. No sabía qué más hacer. La cuidé como un deber, pero también sentí que vivía una pesadilla. Hice todo lo que pude para que ella se sintiera cómoda, pero en el fondo, lo que realmente quería era salir de esa situación, volver atrás en el tiempo y no tener que enfrentar esa elección. Pero la vida no funciona así, ¿verdad? No hay vuelta atrás. No hay manera de desescalar los sentimientos que hemos acumulado. Cuando podía hablar, a veces me preguntaba si la había perdonado. Dije que sí, pero no era cierto. No era exactamente el perdón que ella quería. Me sentí absorbido por todo. En su última noche, me pidió que me sentara a su lado. Su voz era débil, pero aún así me dijo que lo sentía mucho. Sabía que no podía hacer nada más por ella, así que, en lugar de responder, le tomé la mano y permanecí en silencio. El silencio que siempre había habido entre nosotros, pero que ahora parecía más cómodo que cualquier palabra. Ella sonrió débilmente, cerró los ojos y en ese momento sentí una paz que no sabía si era suya o mía. Ya no podía sentirme enojado con ella, pero tampoco sentía que todo estuviera resuelto. Cuando ella falleció, no hubo un gran final de perdón, solo el final, y aún después de todo, no pude entender lo que realmente pasó entre nosotros dos. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué sentía que cargaba con el peso de algo que no era mío? Pero en el fondo entiendo que no había respuesta para todo. A veces las cosas simplemente suceden y tenemos que afrontarlas lo mejor que podamos. Después de que ella se fue, pasé mucho tiempo preguntándome qué hacer con todo. El dolor de haber vivido con su ausencia durante tanto tiempo
la rabia que aún sentía, pero también la sensación de que, de alguna manera, había hecho lo correcto. Me sentí un poco perdido, sin saber si debía sentirme aliviado o culpable por no haber hecho más. Pasó el tiempo y sus recuerdos comenzaron a desvanecerse en la rutina, en mi vida que seguía adelante, pero algo dentro de mí nunca volvió a ser el mismo. Ya no podía mirar las cosas de una manera tan simple. Entendí que la vida se compone de estas decisiones, de estos momentos que nadie planea, pero que, de alguna manera, nos moldean. Y, en el fondo, ese fue uno de los mayores retos, entender que la gente puede fallar, pero aún así, a menudo, nos necesita, aunque no queramos admitirlo. Lo que más me di cuenta después de todo esto es que no hay un final correcto en situaciones como esta. Cuando ella murió, algunas personas me preguntaron si me sentía mejor, si finalmente la había perdonado. La respuesta siempre era la misma, el no lo sé. Lo que pasó fue que, después de su muerte, comencé a entender que el perdón no es algo que se le da a otra persona. El perdón, al final, es algo que te das a ti mismo. Es soltar, es dejar de cargar con el peso de algo que ya no es tuyo. Y así fue como me fui curando poco a poco. No es que me haya olvidado de todo, pero he aprendido a seguir adelante, sin que el pasado me paralice. A veces todavía pienso en ella, en aquellos últimos días, en nuestro tiempo juntas. Pero lo que realmente me quedó grabado fue la lección de que la vida no es justa, pero tampoco se trata solo de lo que la gente nos hace, se trata de cómo elegimos reaccionar. Y al final, eso fue lo que me dio la paz que tanto necesitaba. Los siguientes meses fueron algo solitarios. Me encontré revisando algunas de las decisiones que he tomado en la vida, especialmente en relación a cómo trato con las personas que me rodean. A veces tomamos decisiones basadas en el dolor y el sufrimiento, pero el tiempo tiene una extraña forma de enseñarnos cómo lidiar con estas cosas. Después de su muerte, comencé a acercarme a las personas que todavía estaban a mi alrededor. Me permití tener más conexiones, más momentos de cariño, aunque tenía miedo de volver a salir lastimada. Algo de ello se quedó conmigo, como un reflejo de lo frágil que puede ser la vida y cómo terminamos distanciándonos de las cosas que más importan por miedo a salir lastimados. Recuerdo una vez en el trabajo cuando un compañero estaba pasando por una situación difícil con su madre, y me di cuenta de que, de alguna manera, lo único que quería era poder dar un consejo que realmente hiciera la diferencia. Me di cuenta de que ya no necesitaba ser rígida y guardar tanto resentimiento. Intenté ser más empático, más presente. Y ahí fue cuando entendí que, aunque mi madre falló en muchos aspectos, también me enseñó sin querer algo importante. La vida es impredecible y a veces solo tenemos el ahora. No podemos dejar que el pasado nos defina de una manera que nos impida avanzar. Cada persona tiene su propio camino y sus propios defectos, y yo soy uno de ellos también. La diferencia es que ahora sé que puedo elegir ser diferente, sin olvidar lo que aprendí del dolor. Con el tiempo, el dolor de todo lo que le pasó a mi madre comenzó a disminuir. No es que desapareciera, sino que se volvió más tranquilo, más fácil de manejar. Me di cuenta de que, aunque la vida había sido dura, había aprendido a ser más fuerte gracias a ella. A veces me sorprendo pensando que si ella estuviera aquí hoy, tendría una actitud diferente, quizá incluso más comprensiva, pero sé que, en el fondo, es un proceso. El perdón no ocurre de la noche a la mañana y a veces tarda mucho más de lo que imaginamos. No soy perfecto, ella no era perfecta y la vida, sí, está llena de defectos. Lo que finalmente entendí es que, aun con todo lo que pasó, soy capaz de seguir adelante, aunque de una manera diferente a la que alguna vez imaginé. Hoy, después de tanto tiempo, es curioso darnos cuenta que el dolor ya no duele tanto. No desapareció, pero se hizo más claro, más distante. Incluso me doy cuenta de que estoy agradecida por haber vivido todo esto, por muy difícil que fuera, porque al final todo esto me ayudó a conocerme mejor. Veo la vida de otra manera,
con menos prisa y más paciencia. Quizás la mayor lección que me enseñó mi madre fue esta: aprender a dejar ir, aprendiendo a seguir adelante, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. Y, al final, veo que todo lo que he vivido me ha convertido en la persona que soy hoy, una persona que ya no carga con el peso del pasado y que finalmente puede mirar hacia adelante, con más paz mental y más aceptación. Todavía pienso, de vez en cuando, en lo que pasó, en la relación que teníamos y en lo que podría haber sido diferente. Pero creo que la respuesta es sencilla: la vida continúa y con ella nosotros cambiamos. Aprendí que no podemos controlar lo que hacen los demás, pero podemos elegir cómo reaccionar. Puedes elegir qué llevar y qué dejar ir. Mi madre tomó sus decisiones y yo tomé las mías. No hay vuelta atrás ni cambio alguno. Pero la forma en que lo afronto ahora es lo que marca la diferencia. De alguna manera, incluso con todo el dolor, logré liberarme de todo lo que me frenaba, y en el fondo, creo que ella también estaba tratando de liberarse, y por eso al final todo lo veo como una lección. Una lección que quizá me costó mucho tiempo aprender, pero que hoy tiene sentido. A veces el perdón no es un gran gesto, no es algo que solucione todo de una vez. El perdón es a menudo simplemente nuestra capacidad de seguir adelante, dejar atrás, no porque la otra persona lo merezca, sino porque lo necesitamos para seguir viviendo. Y al final no sé si mi madre realmente me pidió perdón, pero para mí la verdadera redención llegó cuando pude perdonarme a mí misma, por todo lo que había pasado y por lo que todavía había dentro de mí, y al final creo que eso fue lo que me trajo paz. Ahora por fin puedo respirar y mirar hacia el futuro, sin el peso del pasado que me impide avanzar. Y ahora, mirando hacia atrás, veo que todo lo que viví, toda esta experiencia, fue una gran mezcla de dolor y crecimiento. A veces me descubro pensando en lo que podría haber sido si las cosas hubieran resultado diferentes. Pero es como dije, en la vida no hay vuelta atrás y no se puede cambiar lo que ya ha sucedido. Todo lo que puedo hacer es aceptar, aprender y seguir adelante. Creo que, en última instancia, la lección más importante de todo esto fue entender que el perdón no tiene por qué ser un gran momento o un gran gesto. A veces, solo sucede cuando finalmente decidimos dejar atrás el peso del pasado y nos damos la oportunidad de vivir más livianos. Hoy continúo mi vida, pero con una nueva perspectiva, más tranquilo, más consciente de mis elecciones, más agradecido con la gente que me rodea. No sé qué me depara el futuro, pero sé que después de todo esto he aprendido a lidiar mejor con los desafíos y el dolor. Aprendí a ser más paciente conmigo mismo y con los demás. Y de alguna manera, creo que en todo este proceso, mi madre también me enseñó la importancia de la libertad emocional, la libertad de perdonar, de seguir adelante y de vivir sin las cadenas del pasado que me impiden ser quien soy. Al final, lo único que importa es la paz que encontramos dentro de nosotros mismos. Y por fin lo encontré.